Buenas noches. Vamos a comenzar nuestra clase, la vida de los reyes. Para eso les voy a pedir que abran su Biblia en Segunda Crónicas, capítulo 29. Segunda Crónicas, capítulo 29. Vamos a ver un poco de la vida del rey Ezequías. Entonces ustedes van a escribir Ezequías, el rey restaurador. Se requiere de este tipo de hombres en la iglesia de hoy y de mujeres también. Segunda Crónicas, capítulo 29. Esta es la historia de uno de los reyes que más recto corazón manifestaron en su reinado, y su vida nos enseña mucho acerca de cómo debe de proceder alguien que tiene compromiso con Dios. Segunda Crónicas 29, versículo número 1. Dice que comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. O sea, hizo lo justo, lo íntegro, lo que era conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que él hacía, lo hacía con motivaciones correctas, porque recuerden que podemos hacer algo correcto con una motivación incorrecta. Pero este rey hizo lo recto ante los ojos de Dios, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Es muy interesante notar que dice David su padre, cuando aquí ya habían pasado varias generaciones. ¿Por qué? Porque es una comparación con David, y si ustedes se fijan en algunos de los reyes, la mayoría de los que hemos visto, no dice conforme a David su padre, sino Amasías, Josías, etcétera. ¿Por qué? Porque este rey Ezequías fue de los que más se parecieron en la actitud de su corazón, su sinceridad e integridad delante de Dios. Por eso lo menciona, conforme había hecho David su padre. Versículo 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, o sea, iniciando, luego, en el primer año, en el mes primero, lo primero que hizo este rey, noten, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. ¿Qué había pasado? Si ustedes van al capítulo 28 del mismo Segunda Crónicas, versículo 24, vemos que el rey que le antecedió, o sea, su papá, vean lo que hizo. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró. Fíjate nomás qué tremendo. Recuerden que los utensilios en el templo de Dios en el Antiguo Testamento eran sagrados, o sea, eran utensilios sagrados que ellos todo apuntaba, cada elemento apuntaba hacia Cristo, ustedes saben eso. Entonces, por lo tanto, tenían como una cosa sagrada todos los utensilios que estaban ahí en el templo. Entonces este impío Acaz, o sea, su padre, los quebró, pero no solo hizo eso. ¿Qué más hizo? Cerró las puertas de la casa de Jehová. Fíjate, cerró las puertas, o sea, dejó sin oportunidad al pueblo de que fueran a buscar a Dios, encontrar su voluntad, escucharan la palabra. Cerró las puertas de la casa del Señor, nadie entraba, pero esto también implica que cerraron el libro de la ley. Ya no se predicó, ya no se enseñó la palabra de Dios, y cuando el pueblo de Dios se le deja de enseñar la palabra, entra en una oscuridad espiritual. En la Edad Media, cuando el clero cerró la Biblia y dejó de enseñar, después de unos siglos antes, la palabra de Dios, cayó en un oscurantismo. Se conoce como la Edad Oscura, imagínense, donde no conocían absolutamente nada de la Biblia. Era un libro sellado totalmente, estaba bajo pena de muerte en algunos lapsos de la historia de la iglesia cristiana.
se castigaba con pena de muerte leer las escrituras, imagínense, ¿no? Por cierto, me acabo de enterar que parece ser que salió del Vaticano, allá en Roma, una ley o un edicto, un decreto de que van a volver a dar las misas en latín. Entonces, nada más imagínense, ¿no? Si así, en primer lugar, no explica nada en 15 minutos. En segundo lugar, no se entiende nada porque tiene un sonido horrible. En tercero, no explica nada. Y en cuarto, en latín. Hazme un favor. Es como si yo ahorita me pongo a hablarles en otras lenguas. Pues, ¿cómo, no? O sea, parece como que la cosa está retrocediendo nuevamente. Entonces, se cierra las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. O sea, él hizo su propia religión, ¿sí? Hizo sus propios altares, sus propios rollos, lo que se le ocurría a él. Y fíjense que eso es lo que está sucediendo en algunos sectores de la iglesia cristiana de hoy. Se está dejando la palabra de Dios y están introduciendo sus propios métodos, sus propias visiones, sus propios sueños que los hacen realidad con los cristianos. Entonces cada quien está haciendo sus altares. Pero eso fue lo que le antecedió. ¿Quién le antecedió? Lo que hizo su padre Acaz. Entonces volvamos acá con Ezequías. ¿Qué hizo estoy en el versículo 3, el primer año del primer mes de su reinado, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó? Entonces, cuando él toma cartas en el asunto, repara la casa de Dios, repara las puertas, repara todos los utensilios, los reintegra allí al templo y abre las puertas y como consecuencia también abre la ley. Abre la palabra de Dios. Él sabía que lámpara era a sus pies la palabra del Señor. Entonces, él sigue restaurando y tomando cartas en el asunto. Versículo 4, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. ¿Por qué no hizo venir a otros, sino justamente a los sacerdotes y a los levitas? Porque eran los escogidos por Dios para inquirir en la palabra, para buscar en la ley, para obedecerla, para enseñarla. Por lo tanto, vemos aquí unos principios muy importantes, que es de ese tipo de gente, principios que debemos aplicarlos hoy para restaurar muchas áreas de la iglesia del siglo XXI que está muy mal. ¿Qué hizo? Reparó, abrió las puertas, pero luego hizo venir a los que fueron llamados por Dios. No trajo a los de la tribu de Rubén o a los de la tribu de Benjamín, no, trajo justamente a los de la tribu de Leví, porque esos eran los que Dios había escogido, ¿sí? Es decir, que Dios no admite intrusos en el ministerio. ¿Cómo puede ser alguien un intruso en el ministerio? Meterse a ministrar, como lo hizo Usías, ¿se acuerdan? No era su responsabilidad. Sin embargo, se creyó autosuficiente y poderoso y comenzó a ofrecer incienso. Pero ya vimos lo que le pasó. Entonces, ¿cómo es que un intruso, alguien se puede introducir dentro del ministerio? En la casa del Señor abundan los intrusos, hermano. Gente que no es llamada por Dios. Entonces, aquí nos está mostrando de esta manera este principio. Entonces, hace venir a los sacerdotes, a los levitas, versículo 5, y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora, significa purificarse, purifíquense ahora. Y purifiquen la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. ¿Quiénes eran los comisionados aquí, en este caso por el rey, por la autoridad del rey, para restaurar y limpiar la casa del Señor? Los levitas, los que Dios había escogido. Es decir, que para limpiar la casa del Señor, ellos deberían primero de purificarse. Purificar su corazón,
purificar sus pensamientos, purificar, limpiar sus caminos. Ellos debían de reconocer que andaban mal, por eso el rey les dijo, purifíquense. Eso significa santificaos, límpiense. Entonces, pararse en un púlpito, pararse enfrente de la gente, exponer la palabra de Dios, no es tan sencillo y simple como algunos piensan. Porque para hablar, pues cualquier perico lo puede hacer, ¿no es cierto? Cualquiera puede dar un buen mensaje, pero ese mensaje tiene que estar avalado por la integridad del predicador, del maestro, la profesora, el profeta, el apóstol, qué sé yo. Tiene que estar avalado por una vida recta. De otra manera, se convierte ese predicador en alguien que tiene doble ánimo, doble cara. En pocas palabras, se convierte en un hipócrita. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces le dice, no, límpiense primero, porque alguien que no está limpio en su corazón no puede limpiar la casa del Señor. No tiene autoridad moral ni espiritual para restaurar las cosas dentro de la casa del Señor. Estaba leyendo unas estadísticas que hicieron en los Estados Unidos un ministerio muy reconocido acerca de la afición a la pornografía en el mundo, y que pues es uno de los flagelos más terribles que hay. Pero lo triste es que cuando esta encuesta se metió dentro de la iglesia, los resultados son aterradores, hermanos. Según la última encuesta que se hizo en los Estados Unidos por un doctor muy conocido, cristiano él, dijo que habían hecho encuestas dentro del ministerio y que el 45% de los ministros, fíjense, 45% de los ministros dedicados a la predicación de la palabra en las iglesias estaban prisioneros de la pornografía. Es terrible esto. Entonces, ¿cómo van a hablar ellos de pureza si ellos mismos están envueltos en la inmoralidad? Por eso entonces, como no tienen autoridad, no tocan el tema. ¿Me explico? No lo tocan. Y se van por las ramas y empiezan a enseñar otro tipo de cosas, porque no se sienten con la autoridad para hacerlo. Y algunos, cuando lo han hecho, al rato el Señor los balconea bien grueso. Entonces el rey les dice, no, santifíquense, si no, no va a funcionar esto. Si Dios los llama a ustedes al ministerio, vivan en santidad, para que tengan autoridad, porque lo que te va a dar la autoridad es la santidad, fíjate, la limpieza de corazón. Entonces les llama y les dice, límpiense ustedes primero, y después van a santificar la casa de Jehová y van a sacar toda la inmundicia del santuario. Entonces primero hay que sacar la inmundicia de nuestro corazón, ¿de acuerdo? Primero, no hay otra manera de hacerlo. En una ocasión recibí un correo de alguien que me pedía un consejo, y era la esposa de un hombre que el pastor lo habían mandado a otra iglesia y dejó encargado de la iglesia al esposo de esta señora que me pedía el consejo. Y me decía, bueno, el consejo es es que pues tenemos 7 años en la iglesia, más o menos, dice, y la verdad es que en 7 años yo no he visto que mi esposo lea la Biblia, ore, me maltrata, no me da ni para comer, y lo acaban de poner de pastor. Y bueno, a mí no me extraña del que pusieron, sino del que lo puso. Dice, el asunto es que el pastor que estaba lo tenía allí durante 7 años, fue ujier, allí él siempre andaba sirviendo, dice, pero se la pasaba viendo pornografía en las noches, terrible mi marido, y ahorita es el pastor, dice, y yo soy la esposa del pastor, ¿qué hago? Me dice. ¿Qué le dirías tú? Que se ponga a vender papas fritas, que limpie su corazón y luego a ver si Dios lo llamó, porque evidentemente allí no hay un llamado de Dios. Allí hay una
un llamado del hombre, porque no tuvo el mínimo discernimiento el pastor para poner a una persona que es practicante del pecado. Terrible, ¿no? Entonces dice versículo 6, porque nuestros padres se han rebelado, o sea, saquen la inmundicia. Y bueno, antes de pasar al versículo 6, ¿recuerdan de Jesús cómo sacó a los mercaderes del templo? Que habían hecho de la casa de su padre una casa de mercado. Era ya una total corrupción. Parecía Tepito ahí ya, o San Juan de Dios, qué sé yo. Una se vendía todo al mejor postor. Era una cosa. Los rabinos, los líderes, los escribas se miraban a la gente que tenía dinero y les hacían largas oraciones y eran retribuidos con dinero. Cuando los llamaban a alguna comida, amaban los primeros asientos en las comidas y hacían oraciones a favor de ellos para ser retribuidos. Era una corrupción impresionante. Entonces Jesús entró con un látigo y sacó todo de su casa. Ahora, ¿quiénes somos la casa del Señor hoy? Nosotros. Entonces el Señor no va a tolerar suciedad en su casa. Él no puede estar viviendo en este templo, en tu cuerpo, que eres templo del Espíritu Santo, y tú estarle metiendo basura. Tarde o temprano el Señor va a tratar el asunto y va a agarrar un chicote, un látigo, y los latigazos duelen. Entonces, si tú no te limpias, si tú no reconoces, te limpias tú con la sangre de Cristo, Él va a tratar contigo, trata con nosotros. Entonces las cosas eran serias, y esta historia que se da en el Antiguo Testamento tiene su analogía total en el Nuevo Testamento, como lo estamos viendo y aplicando. Versículo 6, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros. O sea, ya no miraban a Dios, miraban otras cosas. Apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Imagínate, volverle las espaldas. ¿Alguna vez tú has querido hablar con alguien, deseas tratar algún asunto, y luego te da se da la media vuelta, te da la espalda y se siente horrible? ¿Te imaginas al pueblo de Israel dándole la espalda a Dios? ¿Tú crees que gente que está metida en las iglesias le puede dar la espalda a Dios? Me canso que sí. ¿Cómo? Haciendo a un lado su palabra, no obedeciendo, haciendo sus propias cosas. Vamos a ver Jeremías 6:16. Pongan una señal ahí. Veamos Jeremías 6:16. Le dieron la espalda al Señor. Qué triste historia. Jeremías 6:16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos, paraos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas. Fíjate, los mismos caminos de Dios de hace 5,000 años, 6,000 años, son los mismos ahora. Preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero noten al final del versículo, ¿qué sucedió? Mas dijeron, ¿qué? No andaremos. No andaremos. Así de bravos eran, Versículo 17, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. No, estos estaban tremendos. Pero hermanos, la historia se vuelve a repetir. La palabra de Dios sigue siendo la misma. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. La misma confrontación que Dios tenía, el mismo pleito que Dios tenía con Israel, lo tiene con algunos de sus hijos hoy, que dejan al Señor, dejan los caminos del Señor. Entonces escuchan una predicación que confronta su pecado y dicen, no quiero oír eso. A mí háblame de cómo ser exitoso y cómo hacerme rico, pero a mí no me hables de eso. ¿Quién no peca? A ver, es la primera que sacan, ¿verdad? Volvamos a 29:6. Le volvieron la espalda al Señor. Qué terrible. Versículo 7. Y aún cerraron las puertas del pórtico. Fíjate, y apagaron las lámparas. Todo esto tiene una alegoría muy interesante, Cerraron las puertas del pórtico. O sea,
Otra vez nadie entraba, pero apagaron las lámparas. ¿Se acuerdan que había unos candelabros ahí? Un candelabro que iluminaba el lugar santo, ¿recuerdan? En el tabernáculo o en el templo. Y ese candelabro y esa luz simbolizaba ¿a quién? A Cristo y su palabra. Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, cuando en una iglesia se apagan las lámparas, pues es obvio que no hay luz. La luz es imprescindible para poder ver. Entonces, la luz de la palabra de Dios en sentido espiritual es la lámpara que nos hace ver las cosas, que nos hace ver nuestra verdadera condición, que nos hace ver por dónde estamos caminando. Pero si no hay palabra de Dios, no hay luz y andamos en tinieblas. Entonces apagaron las lámparas. ¿Qué más hicieron? No quemaron incienso. El incienso en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, Juan le da una aplicación, un simbolismo, y le da una aplicación de que son las oraciones. O sea, se dejó, y la oración implica también adoración, alabanza, adoración. Se callaron las bocas, colgaron los instrumentos, ya no había alabanza al Señor, ya no había oración, ya no había humillación, porque dice: ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. El sacrificio de holocaustos era derramar la sangre que tipificaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando no hay sangre, en este sentido, hablando ya simbólicamente, espiritualmente, cuando no hay sangre rociada de Jesús sobre las vidas de las personas a través de la palabra de Dios, porque es la que ilumina, nos damos cuenta cómo estamos, nos arrepentimos, y la sangre de su Hijo, ¿qué? Nos limpia de todo pecado. Entonces, donde se niega el sacrificio de Cristo, fíjense, hay iglesias donde en los cantos han quitado todo lo que habla de la sangre, muerte, todas esas palabras, la sangre de Cristo. Nosotros tenemos algunas alabanzas que hablan sobre la sangre de Cristo. Hay una que Chuy García compuso: déjame ver tu rostro herido, ensangrentado y abatido. No, olvídate, esos versos en algunas iglesias, no, olvídate, ¿no? ¿Sabes cuál es su razonamiento? Dicen: no, eso es muy sanguinolento, eso es, ay, no, es muy violento eso. ¿Cómo? A ver, llega gente de afuera, llega empresarios, llegan gente del jet set, ¿verdad? Nuestras reuniones, y si nosotros cantamos de la sangre, ay, no, ese nomás. Y están prohibiendo a predicadores antes de subir. A mí me ha pasado. Antes de subir al púlpito: no hable de esto, ni de esto, ni de esto, ni de esto. Hábleles del cielo. ¿Cómo van a entrar al cielo? Si no conocen que la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado. Entonces, no hubo sacrificio, no hubo remisión de pecados. Cesó ahí todo, era una apostasía total. Versículo 8. Por tanto, fíjense la consecuencia de esto: la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación. La palabra turbación significa agitación de espíritu, que viene en una afectación inclusive, fíjense, de tipo mental y psicológico. En Deuteronomio 28, donde trae las consecuencias de la desobediencia, ahí trae turbación mental, ansiedad, ¿sí? Que hasta las uñas se comen, nerviosismo. Porque al apartarse de la seguridad que da la palabra de Dios, ¿en qué nos podemos apoyar? A ver, ¿en qué se puede apoyar la gente? Entonces viene un desequilibrio espiritual, emocional, psicológico, se enferma el cuerpo, y es un desastre el asunto. Entonces, fueron entregados a turbación, a execración, esto significa burla, y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Fíjate las consecuencias de dejar al Señor. Versículo 9. Y aquí nuestros padres han caído a espada, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras mujeres fueron llevadas cautivas por esto. Ahora pues, dice Ezequías,
Yo he determinado, fíjate la autoridad que él tenía para determinar como rey una cosa muy importante. Yo he determinado ¿qué? Hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, pero no de los pactos que hacen ahora, ¿no? Pacte con Dios y mándame una lana. No, ustedes ya saben que eso es pura basura. Eso es pura mercadotecnia barata y que esquilman a las ovejas, su ignorancia. No, él hizo un pacto. El pacto es, la palabra pacto significa compromiso entre dos o más partes que los obliga a una reciprocidad de beneficios y responsabilidades. Es como el matrimonio. El matrimonio es un pacto, es un convenio, ¿sí? O sea, el esposo dice: yo me comprometo en las buenas y en las malas, y en la riqueza y en la pobreza, y etcétera, etcétera, y me comprometo. Y luego la esposa dice: yo también, en la riqueza, en la pobreza y en todo lo que venga. Y al medio año ya se andan divorciando, rompiendo el pacto. Este es un tema muy interesante, los pactos en la Biblia. O sea, eran muy sagrados en los tiempos de Israel. Los pueblos primitivos, todavía hay registros históricos que demuestran cómo en los pueblos el pacto siempre se ha practicado, el compromiso. Hay pactos de paz, pactos de muchos tipos de pactos, pero en la Biblia este pacto que hizo Ezequías era de volver a Dios, de buscar a Dios. Entonces dice: yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Nos vamos a volver a Dios en humillación. Vamos a restaurar el templo, vamos a restaurar la adoración, vamos a restaurar la alabanza, vamos a restaurar la enseñanza de la palabra de Dios, vamos a restaurar nuestras vidas, vamos a limpiarnos, vamos a volver a Dios para que se aparte el castigo del Señor, del pueblo de Israel. Versículo 11. Hijos míos, dice, no os engañéis ahora, porque Jehová ha escogido a vosotros, refiriéndose a los levitas, para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. No se engañen, ustedes son llamados. Mira, si alguien que no es llamado, lo voy a poner en este orden. Si alguien es llamado por Dios al ministerio y no obedece, va a vivir una vida en desgracia. Y si alguien se mete al ministerio no siendo llamado por Dios, va a vivir una vida en desgracia. Lo mismo. Porque el llamado de Dios es irrevocable. Si Dios te llama, obedécele. Obedécele. Entonces, dice, déjenme, vamos a ver un versículo de lo que le decía Pablo al joven pastor Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. O sea, ustedes serán los ministros, ustedes volverán a ministrar en la casa de Dios, la palabra de Dios. Ministros fieles, vuelvan levitas, limpien su vida. 2 Timoteo 2:15, le dice Pablo a Timoteo, el mismo principio, fíjate: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Obrero, trabajador en la obra del Señor, en el ministerio, que no tiene de qué avergonzarse. Que en todas las áreas de su vida hay integridad, hay rectitud. Obviamente no hay perfección en sentido estricto, pero hay integridad y hay sinceridad, ¿sí? Entonces, pero no tiene nada de qué avergonzarse. Y Pablo le dice a Timoteo: procura, Timoteo, mira, el peso que te gastas, que sea honrado, Timoteo. La familia, en la iglesia, que no tengas nada tengas de qué avergonzarte. Acusarte podrán decir muchas cosas, pero al mismo Señor Jesús lo acusaron. ¿Y qué hizo Jesús cuando lo acusaron falsamente? Encomendaba la causa al que juzga rectamente, ¿verdad? Entonces dice: procura, Timoteo, presentarte como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa es la encomienda más delicada que un ministro tiene: usar bien, ¿qué?
La palabra del Señor. ¿Y qué significa usar bien? La palabra usar viene de una palabra griega que se usaba, que usaban en aquel tiempo, en los tiempos bíblicos, los arquitectos, los ingenieros, que era una palabra que habla de trazar líneas rectas. Entonces, cuando un arquitecto hacía sus trazos en los edificios, siempre eran en líneas rectas, ¿sí? Entonces, dice Pablo, le está diciendo a Timoteo que usa bien, que traza bien la palabra de verdad. Es decir, la utiliza bien en su contexto, porque es muy importante que el predicador trace lo mejor posible la palabra de Dios. Por eso, en otra parte le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, por eso, volviendo a Ezequías, les dice, miren, ustedes son los ministros del Señor, ustedes deben de quemar el incienso, ustedes tienen que hacer las cosas, tienen que servir bien al Señor, pero tienen que hacerlo bien. Versículo 12. Entonces se levantaron los levitas de Matad, y ahí trae una serie de nombres un poco difíciles de pronunciar. Vamos hasta el versículo 15. Estos, toda esa lista, del versículo 12 al 14, reunieron a sus hermanos y se santificaron. ¿Qué significa santificarse? Limpiaron, se purificaron, limpiaron sus corazones, sus vidas, arreglaron cuentas con Dios. Algunos a lo mejor a la esposa le volvieron a hablar, qué sé yo. Se santificaron y vean lo que hicieron. Y entraron. ¿A dónde? ¿Qué hicieron? Entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. ¿Quién se limpió primero? Ellos. Versículo 16. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová. Había de todo allí. Hasta los animales, cuentan las crónicas que van a la par, históricas de los tiempos bíblicos, que hasta nido y también la Biblia lo menciona, hasta nido de hienas se había vuelto la casa del Señor. Habitaban animales inmundos, búhos, ratas. Era horrible la cosa. Entonces sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo, estoy en el versículo 16, al atrio de la casa de Jehová, y de ahí los levitas la llevaron fuera del torrente de Cedrón, y comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Imagínate, limpiando una casa, un montón de levitas, duraron 8 días. Pregúntame si estaba sucia. Estaba horrible. Por eso la labor de restaurar la iglesia del Señor es una labor muy ardua, muy cansada, demanda mucho, ¿sí? A veces como que se te acaban las fuerzas de estar predicando la palabra de Dios, pero siempre viene el Señor, te alienta y te dice, no, sigue limpiando mi casa. ¿Cómo? A través de la predicación del Evangelio. ¿Cómo? Lo mejor posible, bien trazada, en el contexto correcto, enseñándoles el camino de la piedad, de la devoción, de la santidad, la obediencia a Dios, etcétera. Entonces dice en el versículo número 18, entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición donde ponían los panes. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, ¿se acuerdan? Con todos sus utensilios, se volvieron a poner todo en orden, metieron orden en la casa del Señor. Pablo habla a los corintios de que debe de haber orden en la casa del Señor, en todos los sentidos, debe haber orden. Hágase todo decentemente y con orden. Versículo 19. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y aquí están delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová, y enseguida viene lo que tenía que seguir, que era el sacrificio de los animales inocentes.
Desde el versículo 21 hasta el 24 hicieron sacrificios, derramaron sangre de muchos animales. Recuerden que esos animales inocentes simbolizaban ¿a quién? A Cristo, el Cordero de Dios, que murió una sola vez. Ya no hay más sacrificios. Entonces ellos hacen lo que había que hacer, hicieron lo que tenían que hacer, y los sacerdotes, según la ordenanza de Dios a Moisés y Aarón, tomaban de esa sangre, la rociaban de una manera simbólica en frente del pueblo, en expiación por sus pecados, etcétera. Entonces el versículo 5 dice, puso también, fíjate, viene el sacrificio, pero luego viene algo muy importante dentro de la adoración y el servicio en la casa de Dios. Fíjate el versículo 25. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos. Estos eran instrumentos de percusión de bronce. Los címbalos son como los platillos de hoy que usan las baterías, y instrumentos de percusión que son de metal. Dice, pusieron levitas en la casa de Jehová con címbalos. ¿Y para qué eran? Pues para sonarlos, ¿no? Para hacer música, ¿sí? Salterios. El salterio era un tipo de arpa. Se distinguía de la arpa, era de poco menos cuerdas, pero eran instrumentos de cuerdas, salterio y arpas. Esto es instrumentos musicales en la casa del Señor, conforme al mandamiento de ¿quién? Dice, de David. Si hubo un rey adorador en la historia de Israel, ese fue el rey David. Y componía muchos salmos, y no solo componía salmos, inventaba instrumentos musicales. Tenía un ingenio impresionante. No sé, a lo mejor vio una cacerola ahí, le puso una cuerda y empezó tin, 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 y poner, qué sé yo. Bueno, ¿cómo inventan los instrumentos? Así luego los van perfeccionando. Entonces fíjate todo lo que está haciendo Ezequías. Restauración de todos, de los sacerdotes, los levitas, la adoración, el incienso, todas las cosas ahí en el lugar santo, en el lugar santísimo, el sacrificio, el derramamiento de sangre, y luego esto termina con una alabanza tremenda. ¿Lo están viendo? Entonces dice, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento, ¿cuál mandamiento? Que decía que había que tributarle a Dios alabanzas, procedía ¿de quién? De Jehová, por medio de sus profetas. Todo hombre de Dios debe de saber promover en la adoración a Dios la alabanza del cántico, del manifestarla con instrumentos en acción de gracias. A mí me cuesta trabajo entender cómo hay cristianos que dicen que ya ni instrumentos se deben de usar en la casa del Señor, que porque los apóstoles no usaban. Pues cómo iba a andar Pedro, lo andaban persiguiendo, imagínense cargando el guitarrón. Pues era obvio que ya iba implícito. La palabra salmos, cuando dice allí en Colosenses, hablando entre vosotros con salmos, en Efesios también salmos, cantando en salmos, la palabra salmo significa tocar una alabanza con instrumento de cuerdas. Entonces, ¿cómo Pablo iba a decir, hablando entre vosotros con salmos, y ya la misma palabra salmo te describe cómo? Con instrumento de cuerdas. Lo que pasa es, bueno, es triste, ¿no? La ignorancia en el pueblo de Dios. Y otros se van al extremo, hacen show, hacen un despliegue de virtuosismo, para que la gente los vaya a ver, les cobran la entrada, vengan al concierto, y total es un desastre. Y nosotros no debemos, fíjense, de menospreciar la alabanza, porque esta es bíblica, pero se tiene que hacer conforme a los parámetros bíblicos. ¿Me explico? Entonces dice el versículo 26, y los levitas estaban con los instrumentos de David, los que había inventado David, y los sacerdotes con trompetas. Ahora, no eran 5 sacerdotes, ni 10, ni 20, ni 30, eran cientos, hermano. Miren, David hizo un coro de 4,000. Imagínense cómo sonaba un coro de 4,000.
Si aquí que son 20, no sé. A veces hay una adoración tan hermosa, ¿verdad? Los corazones elevándose al Señor. Ahora imagínate un coro de levitas limpios del corazón, con instrumentos, con trompetas. Aquello era impresionante. Entonces dice que estaban ahí con los instrumentos de David, versículo 27. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, como debía de ser. Y cuando comenzó el holocausto, noten, comenzó también el cántico de Jehová. El cántico de Jehová. O sea, comenzaron a alabar al Señor. Y allí surgían cantos espontáneos. Cantos que no eran aprendidos, que no formaban parte del himnario de Israel, que también los cantaban. Los salmos es el himnario de Israel, pero muchos de esos cantos surgieron espontáneamente. Es como los cantores aquí en esta congregación, que están cantando un canto compuesto, aprendido por todos, y de repente empiezan a, ustedes saben esto, ¿no? De repente empiezan a cantar un canto no aprendido, un canto espontáneo, el cántico de Jehová. Este es el cántico de Jehová. Con las trompetas, dice, y los instrumentos de David, rey de Israel, versículo 28. Y toda la multitud, fíjate, todos participaban. ¿Qué hacía toda la multitud? Adoraba. Por eso cuando tú vas a tu congregación o vienes a esta congregación o eres miembro de tu congregación, debes de participar en la adoración. La multitud adoraba y los cantores cantaban. Y los trompeteros sonaban las trompetas. ¿Te puedes imaginar cómo sonaba aquello? Realmente era majestuoso. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. No fueron 15 minutos, eso se los aseguro. ¿Te imaginas todos los animales que sacrificaron? Y después ellos debían de quemarlos. ¿Cuánto dura en asar un pollo? ¿Cuánto dura en hacer un cabrito al pastor? Un corderito allí a las brasas. Ahora imagínate un montón de sacrificios. O sea, no era como las reuniones lights de ahora. No, media hora para que la gente no se aburra y pueda regresar, que se sientan a gusto, un cantito, un mensajito bien light de 10 minutos, 15 minutos de la ofrenda. Ya ven, siempre le dan más énfasis a eso, ¿no? A la ofrenda económica. Y Dios los bendiga a todos. Nos vemos en la próxima reunión. Uy, qué tremendas reuniones. Aunque ciertamente hay unos excesos, no porque es muy larga una reunión, necesariamente es poderosa y llena de la presencia de Dios, pero hay unas que sí. Hay unas que sí son llenas de la presencia de Dios y no son de media hora, ni de 1 hora, ni de 2, de 3. Impresionante se ponía esto. Entonces duraba hasta que se consumía el holocausto. Versículo 29. Cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y los que con él estaban y adoraron. Mira, en una congregación el pastor es el primero que debe tener un corazón de adorador. No hay más. Porque si no, ¿cómo se va a proyectar hacia los levitas, hacia los cantores, hacia lo demás, si no hay un corazón de adoración? Si el pastor tiene un corazón mercantilista, pues eso es lo que se va a proyectar. Si el pastor tiene un corazón de ego inflado, pues ¿qué se va a proyectar? Eso es lo que van a proyectar todos los que se suben en las plataformas. Entonces es muy importante tener el corazón recto, porque la gente, mira, el pastor debe saber que la gente como ahorita, como ustedes, tienen el Espíritu Santo o no lo tienen. Entonces, ustedes son capaces de discernir o no. Aunque hay pastores que piensan que las ovejas no son capaces y les prohíben usar el discernimiento y les apagan el discernidor. Les dicen, cállese la boca, no diga nada y cómase todo lo que le doy. Pues no, yo se los prendo. No se coma todo. Observe bien, juzgue con justo juicio, pídale a Dios discernimiento y haga lo bueno y deseche lo malo. Hay que prender el discernidor. A ver, háganle todos. ¿Lo tenían apagado o qué? Fíjese, ya casi voy a acabar mi clase y tenían el discernidor apagado. Bueno, entonces estaban allí, fíjense,
Esto sí es avivamiento, hermano, esto sí es avivamiento, ¿o no? No como los avivamientos de hoy. Bueno, ya, mejor le seguimos porque si no ya me quedan unos minutos. Entonces, estaban todos ahí, el rey, todo el pueblo, los levitas, y adoraron. Fíjate qué bonita frase, ¿no? ¿Qué hicieron? Adoraron. Vámonos sobre el final. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David, o sea, con los salmos, y de Asaf, vidente, y ellos alabaron con gran alegría. O sea que sí se vale en la casa del Señor estar contento, ¿o no? Sí se vale. Algunos dicen, ay no, ¿qué es eso de ay, que no? Yo no sé cómo lo entienden, yo no sé cómo leen estos versículos, no lo sé, pero aquí dice que les dijeron que se alegraban, que alabasen, y alabaron ellos con gran alegría, y se inclinaron y adoraron. Respondiendo Ezequías dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. O sea, le dice a los levitas, a los sacerdotes, acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos, o sea, ya ofrendas, ya traían a la casa de Dios. 32. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación, 70 bueyes, 100 carneros, 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas. Ese sí es avivamiento. 34. Mas los sacerdotes eran ¿qué? Pocos para lo que estaba sucediendo, fíjate, y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra, hasta que los demás sacerdotes se santificaron, se purificaron. Fíjense esta parte, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Si ustedes supieran cuántos correos recibo de directores de alabanza de muchas partes del planeta, que me preguntan, pastor, ¿qué hago? Soy el director de alabanza, pero me obligan a hacer esto y esto y esto, y hemos dejado de hacer esto y esto. Y el pastor me dice, canta esto, pero pastor, esa letra no se sabe si le estoy cantando a una muchacha o a un muchacho. Que cantes esto, yo soy el pastor, nomás porque suena bonito. Ya las letras en los cantos de las alabanzas de hoy han perdido la esencia. Ay, que te vi detrás de la luna, y que no sé, que te vi, que no sé qué. Y ya no sabes si le está hablando un muchacho o una muchacha, porque no dice Jesús, no dice Dios, no dice nada. Entonces aquí sucedió algo que se está repitiendo el día de hoy. Yo conozco muchos casos así, y es triste, pero aquí está en la escritura, los levitas fueron más rectos de corazón para purificarse que los mismos sacerdotes. Terminamos, así pues hubo abundancia de holocaustos, con grosura de las ofrendas de paz, y libaciones para cada holocausto. Fíjense cómo termina el asunto aquí. ¿Cómo empezó? Por lo que tiene que empezar, de menos a más. Y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Y se alegró Ezequías. Qué alegría, ¿no? Qué gozo. Si ustedes supieran cuánta gente en muchas iglesias sufren, en lugar de salir bendecidos, edificados, contentos de la casa del Señor, salen tristes, agobiados, con una carga, salen para ponerse en oración y en ayuno por el pastor, que nomás no agarra la onda el pastor. Y la gente es capaz de ver cosas en la Biblia y luego van con espíritu humilde delante del pastor. Oiga, pastor, ¿por qué? Mire que la palabra dice, enseñándole el Padre Nuestro al señor cura. Fíjense, y se alegró Ezequías con todo el pueblo. Fíjense, ¿Ezequías con quién?
con todo el pueblo. ¿Por qué se alegraron? ¿Porque Ezequías hizo su show? ¿Porque los levitas hicieron su show? ¿Por qué? De que Dios hubiese preparado al pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Urge, hermanos, no se duerman, no dejen de predicar la palabra de Dios, no tengan temor, se van a echar enemigos. Cuando tú hablas la palabra de Dios como es, se te va a echar encima hasta tu abuelita, se te va a echar encima el pastor de enfrente, te va a estar encima hasta los perros, te van a corretear. Porque la verdad siempre que penetra, como es la espada de dos filos, penetra ¿hasta dónde? Hasta lo profundo del corazón, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nunca dejemos de hacer nuestra labor como cristianos. Tú puedes ser una pieza muy importante en la purificación y en la limpieza, en la adoración, en el servicio, en la casa del Señor. Amén. Ya uno va de salida, vienen otras generaciones y el Señor no viene antes, claro. Ustedes son de otra generación que va a tomar posición dentro del ministerio. Bueno, Dios los está capacitando. Que esta palabra quede bien sembrada en sus corazones. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Gracias por estas historias, Señor, que nos enseñan tanto. Gracias por la vida de Ezequías, Señor, porque podemos aprender tantas cosas. Que esto que hemos escuchado quede bien grabado en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.